Bueno, buenos días, gracias a todas y todos por venir. Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar a nuestros candidatos y candidatas a las primarias de Podemos. Bueno, Podemos nace como proyecto político para construir una Europa mejor y para poner al servicio de la ciudadanía herramientas de participación para construir una verdadera democracia. Nosotros consideramos que la democracia no es votar cada 4 años. Y bueno, el proceso de primaria se trata de una primaria ciudadana, ya que las listas están compuestas por ciudadanas y ciudadanos y a su vez se deciden por los ciudadanos y ciudadanas que votarán para la lista de candidatos. Bueno, aquí tenemos a los 3 representantes del Círculo de Granada y bueno, explico brevemente el proceso de cómo votar. A través de la página de podemos.info tenéis que meteros y hay una lista en la que aparecen todos los candidatos. Tenéis que rellenar un formulario y cuando se rellena te llega al móvil un mensaje con un código y con ese código ya puedes votar al cabeza de una lista y a 5 candidatos más. Bueno, buscamos una lista de gente que conecte con la gente y que represente los verdaderos intereses de la gente, que es de lo que se trata. Desde el Círculo de Granada lo que hemos hecho hasta ahora ha sido hicimos el acto de presentación el 20 de febrero y desde entonces se han llevado a cabo 4 asambleas en las que se ha trabajado sobre el borrador del programa para Europa, se ha trabajado en la composición del Círculo de Granada y se ha trabajado en la elección de los candidatos. Y bueno, ¿cómo participar? A través de nuestras redes sociales nos podéis seguir para las convocatorias de las próximas asambleas. Nuestro Facebook es Podemos Granada, nuestro Twitter Podemos Granada también. Y bueno, invito a toda la gente que participe y que se una a los grupos de trabajo que ya hay creados a través también del Gmail que tenemos, que es podemosgranada@gmail.com. Y sin más, bueno, quiero lanzar el último mensaje, que en las calles gritan que sí se puede y nosotros estamos convencidos de que juntos podemos. Presento a nuestros 3 candidatos. Ellos son Manuel Gálvez Ibáñez, Ana Villaverde y Jesús de Manuel. Y ya les paso la palabra a ellos. Gracias. Buenos días. El mito sí se lo puede poner. Bueno, buenos días. Es para mí un auténtico placer formar parte de este movimiento ciudadano que es en realidad una llamada a la participación ciudadana y formar parte como candidato de Podemos junto con mis compañeros Ana y Jesús. En fin, la parte que me toca exponer, y dado que nos presentamos, es hacer una introducción que enmarque nuestras propuestas. Dado que estas son unas elecciones al Parlamento Europeo, haría falta decir algunas palabras sobre cómo vemos este marco en el cual se desenvuelve la política española. Mucha gente nos dice, bueno, pero las elecciones al Parlamento Europeo tampoco son tan importantes. A veces nos olvidamos que momentos de nuestro día a día, y si no se lo pregunten a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, cosas que estamos en el día a día, como estaba diciendo, las decisiones no se toman en España, no se toman en ningún país de la Unión Europea, se toman en el Parlamento Europeo. Pero aquí viene el segundo punto. No es exactamente en el Parlamento Europeo, porque esto sería realmente democrático, realmente lo que nosotros estamos apoyando, sino que el Parlamento Europeo tiene un escaso control sobre la Comisión Europea, por no decir prácticamente el único control que tiene sobre el Banco Central Europeo. Si, como Ortega se dijo en alguna ocasión, que el problema era España y la solución es Europa, en algún momento ha podido parecer, y de hecho ser cierto. No podemos ser ingratos y no recordar en este momento los fondos FEDER con los que se han construido en este país carreteras, aeropuertos, algunos de ellos peatonales, pero esto ya no dependía de la Unión Europea exactamente, ¿verdad? Así que tenemos una solución y tenemos un problema. Y el problema radica, como decía, en la falta de democracia interna, la falta del control del Parlamento Europeo sobre las decisiones que se toman, y también porque en la propia estructura, en el propio diseño de la Unión Europea, a toro pasado pareciera, y por tanto suena a muy cierto, que se hizo una Europa para los mercaderes, para los banqueros, cuando los beneficios son privados y cuando las deudas son públicas,
no solamente en nuestro país, sino también en parte de Europa, pero muy especialmente con las políticas de nuestro último gobierno en nuestro país. Cuando quiebran los bancos, lo pagamos entre todos. Y uno se pregunta, cuando ganaban dinero, ¿en qué se beneficiaba la ciudadanía, verdad? Así que, como resultado de esta concepción escasamente democrática de las políticas europeas y de su aplicación, creando deuda que pagan todos los ciudadanos, se ha producido algo realmente obsceno que denunciamos, y es que se aumenta la brecha social. Si nos hubiésemos empobrecido todos, ¿cuál sería el problema? Seríamos todos más pobres. La cuestión es que en el momento presente en toda Europa, y muy especialmente en nuestro país, y la estadística está a disposición de todos, hay ahora más ricos, por increíble que pueda parecer, y los ricos son más ricos. Y hay más pobres, y las clases sociales medias parecen haber desaparecido del mapa. Así que, por tanto, en esa línea van nuestras propuestas, que son la democratización de las estructuras de la Unión Europea, el control del Parlamento, que las políticas sean orientadas hacia los intereses de la ciudadanía, de los ciudadanos normales, de los que se levantan a las 7 de la mañana a trabajar para darle un futuro de mayor prosperidad para sus hijos. Y muy importante, y debemos recalcar este punto, y es que tenemos que dilucidar, muy especialmente en nuestro país, por supuesto, porque estamos aquí, qué parte de la deuda es ilegítima. E ilegítima es aquella deuda que contraen unos y quieren que la paguemos entre todos. Eso emplearemos gran parte de nuestros esfuerzos en que este punto sea uno de los primeros en las discusiones en nuestra política del Parlamento Europeo. Hay una parte de la deuda que la han contraído los banqueros, y ellos son los que deben pagar. Bueno. Europa no se construye destruyendo a sus pueblos. No se construye acumulando la riqueza en cada vez menos manos, mientras se deja a la mayoría en el desamparo total, mientras se deja a cientos de miles de familias sin empleo, sin casa y con unos derechos cada vez más mermados en educación, en sanidad, en pensiones, en servicios sociales. Podemos quiere llevar al Parlamento Europeo un cambio de política, un giro de 180 grados, que pase por la redistribución de la renta, de manera que la riqueza que hay, y mucha en Europa, se distribuya de manera mucho más justa. Para ello es fundamental la lucha contra el fraude fiscal. Los propios inspectores de Hacienda, a través de su asociación Gesta, denuncian que cada año se dejan de recaudar 80.000 millones de euros por el fraude fiscal. Y hoy mismo hemos sabido que, teniendo tipos impositivos parecidos a los de otros países europeos, recaudamos varios puntos menos que la media europea en proporción del PIB en impuestos, debido precisamente al fraude fiscal. Con esos 80.000 millones se podían evitar todos los recortes de educación y sanidad que se nos están imponiendo, y se podía invertir en un nuevo modelo productivo para salir de esta crisis. No es admisible que el mismo día que nos enteramos que las empresas del IBEX 35 aumentaron sus beneficios el año pasado hasta los 20.000 millones de euros, España sea el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía, o que en septiembre adelantáramos a Grecia en paro juvenil, llegando ya al 56%. Con esa redistribución de la renta habría dinero, por supuesto que habría dinero para la sanidad, para la educación y para las pensiones, y para recuperar todo lo que nos han quitado estos últimos años para el pago de la deuda de los bancos. Pero Europa tampoco puede ser la maquila, el sur de Europa no puede ser la maquila del centro y el norte de Europa. No podemos ser la reserva de mano de obra barata, semiesclava. No podemos ser a los países del centro y del norte lo que Centroamérica es para Estados Unidos. Y eso es a lo que nos quieran llevar con tantas reformas laborales y con tanta precariedad laboral como se nos ha impuesto también en los últimos años, siguiendo en muchos casos los consejos de las instituciones europeas. Frente a eso, lo que proponemos es darle la vuelta también totalmente a la definición de la política económica, apostando por el I+D+I, para que puedan volver nuestros jóvenes investigadores. Y en eso Europa se tiene que implicar. Es verdad que Ortega y Gasset veía a Europa como parte de la solución del problema de España, y que durante ciertos años pudo tener parte de realidad esa idea a través de esos fondos que mencionaba mi compañero. Pero en los últimos años cada vez más gente tiene la sensación de que Europa es parte del problema. Europa fue corresponsable de la definición del modelo productivo que estamos sufriendo. Fue corresponsable de la definición
de un modelo productivo basado en el ladrillo y en infraestructuras muchas veces inútiles y muy costosas. Y por tanto debe ser corresponsable también de la solución a ese problema y de la redefinición de ese modelo. Por supuesto, no es la única responsable, lo fue también nuestra casta política que colaboró con él, y por eso necesitamos que la política ahora pase a manos de la ciudadanía para que se aplique y se haga en función de los intereses de la mayoría y no de esa minoría de privilegiados. Y digo que Europa tiene que invertir y tiene que apoyar una inversión masiva en I+D+I en los países del sur para que vuelvan esos miles, cientos de miles de jóvenes investigadores que se han ido al centro y al norte de Europa y que no son un golpe de suerte, como dijo la ministra de Trabajo alemana, son un robo de cerebro en toda regla, y tienen que volver aquí porque aquí los necesitamos. Y es inadmisible que encima ahora nos estén diciendo que se quieren quedar con ellos, con los más cualificados, y que van a expulsar a los trabajadores europeos del sur y del este menos cualificados porque parece que ahora les sobran. Eso sería el colmo del despropósito. Por tanto, defendemos un modelo económico racional, viable, cofinanciado, como digo, con el compromiso de la Unión Europea, que promueva la agricultura ecológica, que promueva las energías renovables, que promueva el consumo local y racional, y por tanto que cambiemos de modelo para que Europa pase de ser fuente de deterioro de derechos a ser garantía de derechos. Solo así la ciudadanía se podrá identificar otra vez con un proyecto de construcción europea. Y cuando hablamos de garantía de derechos no podemos olvidarnos de los desahucios. Podemos rechazar de plano todos los desahucios de miles de familias que se están produciendo día a día en nuestras ciudades, mientras hay cientos de miles de viviendas vacías. Proponemos que esas viviendas pasen a formar parte de un parque público de viviendas para alquiler social, y no podemos dejar de decir aquí en Granada que rechazamos contundentemente el desalojo de las cuevas de San Miguel que se produjo la semana pasada, solo para favorecer intereses especulativos. Por último, quería decir que Podemos defiende también el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos y el derecho a decidir de los pueblos sobre su futuro. Es la regla básica de cualquier planteamiento democrático. Bien, pues para que las alternativas que han explicado mis compañeros, ¿no?, se hagan una realidad en esta situación de crisis y de emergencia social y política en la que vivimos actualmente, pensábamos que era necesario construir esta alternativa de Podemos, ¿no?, que se plantea desde la concepción de que hace falta otra manera distinta de hacer política, en la que se apueste de una vez por todas por la participación de todos y de todas, ¿no?, y no como estamos acostumbrados cómo se hace desde la política tradicional, desde los partidos tradicionales, el PSOE y el PP, por ejemplo, ¿no?, que entienden que la ciudadanía somos menos consumidores de política, ¿no?, y aún menos consumidoras de política, ¿no? Estamos de alguna forma como espectadores, esperando que nos hagan una serie de propuestas y que nos planteen cuál es el camino que tenemos que seguir, sin capacidad real de incidir en cuáles son las propuestas que nosotras y nosotras tenemos para avanzar en nuestros derechos, ¿no?, y garantizar que unas condiciones de vida dignas, ¿no? En este sentido, pues apostamos por una manera distinta, como decía, en la que entendemos que todas las personas son capaces también de hacer política, que todas las personas podemos participar, podemos definir la forma en la que nos queremos organizar, cuáles son las políticas que queremos llevar a cabo y en definitiva cómo queremos organizar la sociedad. En este sentido, pensamos que la manera que tenemos de organizarnos en Podemos es a través de las asambleas de base, que son lo que se ha venido a llamar los círculos, y que es así como lo hemos hecho en Granada, ¿no? Hasta ahora, pues todo el tema del programa electoral, las propuestas que hemos ido definiendo como proyecto, y también los candidatos han sido escogidos en los círculos, que son las asambleas de base en las que todo el mundo puede participar y todas las personas tienen voz. Y al final estos son los que tienen que ser el motor de la propuesta, ¿no?, de esta propuesta. Ya no queremos que las decisiones se nos vengan impuestas desde arriba, no queremos líderes que nos digan lo que tenemos que hacer, no queremos construir un proyecto donde realmente quepa la participación de todas las personas desde abajo. En este sentido también pensamos que la mejor forma que tenemos de enfrentarnos a toda la oleada de recortes que estamos sufriendo en nuestros derechos sociales y laborales y en nuestros servicios públicos, así como para enfrentarnos también a las políticas de austeridad, la mejor forma sigue siendo la movilización popular en las calles y la lucha en los centros de trabajo.
en los centros de estudios, en las universidades, etc., ¿no? Pensamos que es ahí, en las luchas, donde realmente nos demuestra la historia, nos demuestra también la experiencia reciente, donde realmente se puede frenar toda esta oleada de ataques que estamos sufriendo la ciudadanía a nuestros derechos y a nuestras condiciones de vida, ¿no? Sin embargo, también pensamos que esto no se contrapone a la necesidad de participar también en el ámbito electoral. Pensamos que lo que es la participación electoral y la lucha en las calles son dos cosas que se pueden reforzar y complementar mutuamente. En este sentido, creemos que Podemos no tendría sentido si no es una alternativa también que está interconectada a las luchas que ya se están dando a favor de los servicios públicos, por unos servicios públicos de calidad y accesibles para todos y todas, en contra de los recortes. En este punto es muy importante también que tengamos en cuenta que todo lo que se decide a nivel de la Unión Europea tiene unas implicaciones directas, que ha explicado ya mi compañero, ¿no? Toda esta macropolítica económica de austeridad tiene unas implicaciones directas en los recortes, en las medidas que se aprueban en el gobierno central del Partido Popular y también en los gobiernos autonómicos, ¿no? Por eso no tendría sentido que desde Podemos nos limitáramos solamente a denunciar la política a nivel macro, a nivel de la Unión Europea, sino que también es importante que interconectemos con las luchas que se están dando en la realidad local de cada sitio, ¿no? Aquí en Andalucía las principales luchas que se han dado últimamente han venido relacionadas con todo el tema de los recortes que está aprobando precisamente la Junta de Andalucía. Por eso desde Podemos también queremos lanzar este mensaje de que nos oponemos a los recortes, vengan de donde vengan, ya vengan desde la Unión Europea, desde la Troika, ¿no? Ya vengan desde el Gobierno Central o desde la Junta de Andalucía. Pensamos que en este sentido Podemos tiene que ser, como decía, un altavoz de las luchas, no para representar, porque los movimientos no se pueden representar, pero sí para lograr que estas reivindicaciones que están teniendo lugar en la calle lleguen también a los espacios que generalmente y de forma tradicional nos han estado vetados a los de abajo y las de abajo, ¿no? A esos espacios en los que en definitiva se están decidiendo las políticas que están condicionando nuestras vidas y que están llevándonos a una situación de precariedad laboral y de ausencia de derechos. Y ya para terminar, creo que es muy importante que las personas, que toda la gente a la que le interese esta iniciativa, ¿no? Y que vea que es necesario este cambio, no se limite solamente a participar en estas primarias. Por supuesto es muy importante que toda la gente vote, como ha explicado Eva, ¿no? Que entre en la página de primarias.podemos.info y vote a los candidatos y las candidatas que creen que pueden representar mejor sus intereses, sus inquietudes, etc. Pero más allá de eso, creo que lo interesante es que la gente participe en los círculos de base, que se autoorganice, porque al final esa es la única manera en la que podemos realmente construir una unidad popular, que es de lo que se trata, en la que podemos garantizar esa participación ciudadana de la que estamos hablando. Así que, pues desde aquí quiero animar a todas las personas que entiendan que otra Europa es posible y también que entiendan que ya está bien y que tenemos que frenar todos estos recortes que están precarizando nuestras vidas, a que se sumen a nuestro proyecto y hagan también sus propuestas, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta para los candidatos. ¿Alguien? Como ha comentado Jesús de Manuel, ya ha respondido un poquillo, quería dirigirse a él, pero pueden responder los otros candidatos. Como sabéis, estos días el gobierno de Angela Merkel y su socio del SPD quieren limitar a 6 meses la estancia de los inmigrantes comunitarios que estén sin contrato de trabajo. En esta medida, como se ha dicho, puede afectar a más de 6.000 españoles que se encuentran en esta situación en Alemania. ¿Cuál es vuestra valoración? Bueno, es totalmente inadmisible, no solo porque va contra uno de los principios básicos de la Unión Europea, como la libre circulación de personas y el derecho de cualquier ciudadano europeo a trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Si se acaba con ese derecho, ese principio básico, que es de los pocos aspectos positivos que la gente todavía puede ver en el proyecto europeo, pues sería una tragedia, sería absolutamente injusto y por tanto no podemos más que rechazar eso absolutamente, ¿no? La gente tiene derecho a trabajar, pero lo que queremos sobre todo es apostar porque toda esa gente que se ha ido pueda volver, porque como decía antes la necesitamos aquí, a los cualificados y a los no cualificados, y porque además ellos en muchos casos no se han ido por gusto, les gustaría mucho más estar
en su país, con su gente, donde tienen los recuerdos de su infancia, sus paisajes, su memoria, y no tener que estar trabajando en otros sitios, y porque además, en el caso de los jóvenes cualificados, este país ha invertido muchísimo en su formación para que ahora se beneficien solo las grandes empresas de los países ricos. Eso no es proyecto europeo, eso es aumentar las diferencias entre europeos, entre países y entre personas, y eso es inadmisible. Adiós. Si me permiten añadir alguna cosa y que igual se la podemos pasar a aquellos que puedan estar interesados, y es que en Podemos queremos no hacer camino al andar exactamente porque caminamos en pos de un objetivo, pero también de un método. Creo que es muy bueno que la gente, la ciudadanía, los medios de comunicación sepan que estamos siendo ya el cambio que esperemos ver, por utilizar las palabras de Gandhi. Todos los candidatos hemos tenido que firmar esta carta, que aquellos que estén interesados se las podemos proporcionar, donde un firmado con nuestro DNI y enviar antes de poder ser candidatos, donde nos comprometemos a no ganar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional en nuestro país, y el resto tenemos que entregárselo o bien al movimiento Podemos o a aquellas otras asociaciones o ONGs que participen de los objetivos ciudadanos que planteamos. Nos obligamos, hemos quedado obligados mediante contrato, cosa que muy voluntariamente, porque forma parte de aquello por lo que estamos aquí, nos comprometemos a una rendición periódica de cuentas frente a la ciudadanía. Nos comprometemos a no discriminar absolutamente a ninguna persona por ningún motivo, a colaborar con todos los movimientos sociales que participen en una ampliación o devolución de los derechos que nos han quitado, a trabajar con absoluta independencia de las grandes corporaciones económicas y financieras. Y, como digo, aquí está nuestro compromiso firmado con nuestro DNI frente a la ciudadanía. No queremos decir las cosas, lo hemos firmado y es nuestro compromiso.